Bendiciones, que el Señor nos bendiga ricamente en esta tarde, en esta mañana. Pero aquí estamos en la casa del Señor una vez más para bendecir su nombre y de esta manera exaltar su presencia. Quiero leer una porción de la palabra en este momento antes de dar inicio a este tiempo del servicio. El Salmo 34 dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Qué lindo, ¿verdad? El salmista expresando lo mejor y de la manera más preciosa en que nosotros debamos de exaltar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo precioso que tú nos das. Gracias por tus bendiciones. Y en esta hora disponemos nuestro corazón, Dios, a tu palabra recibir y todo lo que tienes para nosotros en este tiempo. Bendigo, oh Dios, todo lo que tú eres. Exaltamos tu nombre, bendecimos y permitimos que en este día tú toques nuestros corazones profundamente, Señor, con tu palabra, con tu alabanza, con tu adoración. Gracias porque un día más tú nos has puesto delante de ti para de esta manera, oh Dios, hacer reverencia a tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Qué lindo, qué lindo. Quiero en este momento invitar a nuestros hermanos Albornoz. Ellos van a deleitarnos con una canción especial en este momento. Adelante, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Vamos a cantar para la gloria del Señor un canto en esta tarde. Amén. Adoración.
te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser. Aleluya. Aleluya, Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Qué lindo. Tomen su asiento, por favor. Amén. Qué bendición el poder estar en la casa del Señor y bendecir su precioso nombre. Amén. Qué lindo verles. Qué lindo verles. Aquí en esta hora vamos a estar siguiendo con nuestra serie en el cual estamos siguiendo la palabra que gobierna nuestra vida. Pero antes de esto quisiera indicarles, hermanos, que el próximo jueves 29, este jueves que viene, tenemos nuestro ayuno congregacional. Así es que estamos ayunando. Usted va a recibir en su texto o en su email todos los propósitos. Estamos ayunando sobre el fundamento espiritual. Vamos a orar por la familia, vamos a ayunar y orar por todo lo que representa la palabra de Dios en nuestra vida. Que la palabra pueda guiarnos, enseñarnos, pulir y de esta manera a permitir que ello sea de bendición. Así es que allí se ve bien. Motivos de oración: rendir nuestra vida. ¿A qué? Al gobierno de la palabra. Establecer hábitos espirituales firmes en la iglesia. Alinear nuestras decisiones con las escrituras. ¿Y qué más? Renunciar a fundamentos espirituales incorrectos y desarrollar una obediencia constante como congregación. Estos son motivos de nuestra oración, lo cual también usted va a recibir completamente en el momento en su email o en su teléfono. En nuestro estudio bíblico los días jueves, y recuerden que en el día del ayuno, después de terminar, lo entregamos todos aquí y compartimos un lindo tiempo en el comedor con comida liviana. Digo comida liviana, pero si supieran lo que traen los hermanos, ¿verdad? Aleluya. Pero bueno, estamos por lo menos intentando, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, versículo 46 en este instante. Y vamos a leer la palabra buena, agradable y perfecta. Lucas 6, 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es increíble esta pregunta, ¿no? Padre, gracias por tu palabra. Pido que en esta hora tú bendigas este tiempo. Ayúdanos, háblanos, abre nuestro corazón. Permite que nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, pueda absorber lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por todos, por aquellos que están conectados. Dios, que tú bendigas sus vidas, sus corazones. En el nombre de tu amado Hijo Cristo. Amén y amén. Lucas capítulo 6, Jesús repite la parábola de la casa. Es increíble que hemos estado hablando sobre estos constructores, ¿verdad? Estos dos hombres que levantaron sus propias casas. Uno se levantó sobre la roca y la otra levantó sobre arena. Ahora, en esta parábola Jesús añade una frase que Mateo no registra, no habla de ello. La pregunta directamente a sus oyentes.
Jesús habla, pero cuando habla, la pregunta va directo a sus oyentes. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es increíble. Esta no es una pregunta teológica, es una pregunta relacional. Es una pregunta que une en el sentido, tú me conoces, yo te conozco, pero aquí es, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Evidentemente Jesús estaba en una batalla en este tiempo cuando Él hablaba y veía que las personas no estaban reaccionando al cambio, no estaban produciendo ninguna transformación en sus vidas o en sus corazones. Y esto llevaba a Jesús a mirar estas situaciones y directamente confrontarlos y dejarles saber que Él está viendo las cosas, ¿no? De que realmente está entendiendo lo que está pasando. Jesús no cuestiona el lenguaje religioso, cuestiona la desconexión entre confesión y conducta. No hay una manera en que Jesús pueda mirar la parte del tradicionalismo religioso de la época, cuando la gente simplemente se guiaba por las palabras de los escribas y fariseos que enseñaban la palabra, pero no lo practicaban, ¿no? Entonces se tornaban como una tradición para ellos. Jesús entendió el lenguaje y entendió el tiempo en que estaba. Pero de todos modos lo que Él estaba diciendo claramente es, ahora ustedes están escuchando la verdad, están escuchando claramente lo que deben de hacer, y de esta manera no hay ningún cambio, no hay nada de transformación. Entonces Él lo que cuestiona simplemente no es esa tradición que llevaba a las personas, sino la conducta. No hay cambio, no puedo relacionarlo. El énfasis no está en la construcción cuando hablamos en términos de los constructores, sino en la respuesta del oyente. Así es que Jesús revela que es posible reconocer su autoridad con los labios, pero al mismo tiempo negarle con la vida. Jesús habla claramente. Algo que a mí me fascina de la Escritura es que es bastante confrontativo, es directo. No está jugando, no está en ningún momento tratando de apapachar, ¿se dice? ¿No? Apapachar. No está tratando de apapachar a nadie. Simplemente dice, esto es lo que debes de hacer, esto es lo que no debes de hacer. Si sigues haciendo esto, es tu responsabilidad, es tu riesgo, pero esto es lo correcto que necesitas hacer al seguirme. Y esto es claro, Jesús fue claro, pero Él no eran como los fariseos. Él amaba, hablaba, pero practicaba lo que estaba diciendo. Ahora, esto introduce una tensión espiritual bastante seria en la iglesia. La desobediencia rara vez empieza diciendo, no obedeceré. Suele empezar diciendo, voy a hacerlo después, o no es tan grave lo que yo estoy haciendo, no creo que Dios se moleste tanto, y simplemente empieza a tratar de justificarlo. Al cerrar este mes, hermanos, el Señor nos lleva muy profundamente, no solo al fundamento, sino a la relación viva con su palabra. Quiero que entendamos algo importante, que la desobediencia, cuando hablamos en términos de cumplimiento, lo llevamos a una escena en donde muchas personas no es que desobedecen en forma visible, sino comienza de una forma muy paulatina, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio no es que rechazan y dicen literalmente, a mí no me interesa obedecer a Dios. No, sino simplemente no hacen o hacen en forma parcial. Dejan que simplemente las cosas puedan irse y no hay manera alguna en el cual lo quiera cumplir. Está en el problema en el corazón.
La gente simplemente trata de hacer que esto pueda sonar como soy cristiano, pero voy a hacer las cosas a mi manera. Soy hijo de Dios, pero voy a hacerlo. Pero no dice, no voy a obedecer. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que la gente por lo general no empieza diciendo, no obedeceré, sino voy a ver cómo arreglar eso en mi vida. No dice tajantemente, es algo que tengo que cambiar y lo voy a cambiar. Entonces, eso lleva a un estado en el cual podemos entender claramente que el ser humano se guía más por lo que realmente siente, por la conveniencia personal y no por obedecer claramente la palabra del Señor. Ejemplo, podemos usar a una persona que tiene un accidente muy grave. Por lo general, el enfoque no es tanto en ese grave accidente que tiene. O sea, evidentemente la persona ha estado en forma paulatina desobedeciendo algunas reglas en el tránsito, ¿no? Por ejemplo, algunas personas, ¿conocen ustedes estas personas que ve que la luz está por cambiar, ¿verdad? A amarillo, es verde, ¿no? Después amarillo y después rojo, ¿no? Entonces ya está acercándose y ¡zum! Amarillo. Y acelera más para cruzar, ¿verdad? Todo el amarillo, porque el amarillo todavía le permite cruzar. Pero no para. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que poco a poco han estado violando las leyes de tránsito y no le ha pasado nada, ¿no? Ha estado en el límite, probablemente no desobedeciendo, pero probablemente estaba en el límite, ¿no? Y de esta manera llega un tiempo en el cual lamentablemente suceden accidentes muy grandes. ¿Por qué? Porque se ha estado repitiendo patrones que simplemente lo han llevado a que sucediera algo bastante fuerte, bastante grande, ¿no? Esa es así también la vida cristiana. Poco a poco nosotros simplemente entramos en una desobediencia no visible, no es algo que se puede ver, nadie está declarando que no lo va a hacer, pero de una u otra manera siempre está desobedeciendo. Ahora, la palabra no transforma cuando solo se escucha. Transforma cuando se le da gobierno real sobre nuestra vida. Esto es lo que sucede cuando empezamos a escuchar y ver la escena de Jesús. ¿Qué es? Jesús enseñaba la palabra, la gente lo escuchaba y simplemente hacía otra vez su propia vida en todo esto. La palabra de Dios a veces es agradable, es fantástico, nos llenamos de emociones. Pero cuando la palabra no gobierna realmente la vida del cristiano, entonces no funciona, no hay frutos, no hay transformación. Ahora, el mayor riesgo espiritual no es la rebeldía, es la familiaridad. Lucas 6:46, lo que leímos, cuando Jesús empezó a preguntar todo esto: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él no habla a incrédulos, habla a personas que le estaban llamando Señor, Maestro. El problema no es rechazo abierto, es confianza superficial. La gente simplemente se acostumbró a escuchar a Jesús claramente con mensajes no contradictorios. Él hablaba lo que practicaba y esto le llevó a la gente a mirar en él un escenario de confianza. Jesús es confiable, no hay otra forma, pero la reacción de la persona, aunque no rechazaban, tampoco practicaban. Tampoco se transformaban. Ahora, la familiaridad espiritual produce frases correctas, pero decisiones incorrectas.
¿Qué es esto? Cuando la palabra se vuelve muy común en nuestra vida, cuando ya no hay un impacto cuando leemos la Biblia, cuando llega un momento en que la palabra de Dios ya entra por un oído y sale por otro. Nos impresiona en el momento, pero realmente no hace ningún efecto en particular. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la palabra se vuelve común? Se escucha sin asombro. Ya no hay más ese impacto de la palabra. Se conoce pero sin temor. Lo que está en él se tornó como algo más de un libro. Ya no respetamos. Cuando la palabra dice que habla de pecado, decimos, pero todo el mundo lo hace. ¿Cómo es que solamente Dios me va a culpar a mí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la palabra se vuelve común, cuando ya no hace impacto, hermanos, cuando la palabra se vuelve común también, se cita versículos bíblicos, pero sin obediencia, no tiene impacto. Esto lleva a que las personas puedan entender que nada está pasando con respecto a la palabra. La palabra pierde impacto cuando se vuelve costumbre y no una convicción en nuestra vida. No hay manera que la palabra pueda causar efecto en nuestros corazones, en nuestra vida, si no hay convicción. Debe de existir tal cosa. Este es el peligro de una iglesia bien enseñada, pero poco examinada. Cuando nos tornamos solamente como alguien cultero, ¿verdad? Alguien que le gusta estar en la iglesia, le gusta servir al Señor, tiene anhelos, tiene deseos de servir. Pero ¿qué pasa? No hay convicción, no se mete a la palabra todos los días, no ora, no toma tiempo con Dios, no hay un tiempo en el cual tenga ese momento de decir, este es el momento que yo amo, ese momento con Dios. ¿Me explico? O simplemente cuando toma tiempo, pero lo hace en forma muy de costumbre, ¿no? Algo muy automático, algo muy mecánico. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de personas que cuando oran, tienen ya memorizado lo que va a decir. ¿Ah? No se siente, no toma tiempo, no hay un momento en el cual solo se calla y escucha a Dios. Cuando abre la Biblia y ora y dice, Señor, ¿qué me quieres hablar tú? Y no hay una manera. Este es el tiempo, esa es la forma, eso es la estructura que Dios está esperando de nosotros, que tomemos un tiempo. Entonces la palabra tiene una cabida y crea en nosotros convicción. Escuchar la palabra sin responder, eso endurece el corazón. ¿Está bien? Vamos a leer Hebreos 5, 12 y 14. Vamos a ver sobre este punto en particular. Dice la palabra, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué fuerte esta palabra, porque está confrontando hasta lo último del tejido de nuestras vidas, de nuestro corazón, ¿no? Y nos hace reflexionar, ¿qué, Dios? ¿Tú crees que yo soy niño? Y es increíble que el que realmente actúa de esa manera, el que necesita de Dios, es el que más justifica. El que más le llama la atención una palabra confrontativa como esta. El autor de Hebreos confronta a creyentes maduros
No está hablando a creyentes que están iniciando, dando sus primeros frutos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Son creyentes inmaduros, pero inmaduros en respuesta. No tienen la dimensión, la profundidad para poder conectar con Dios todos los días. No tienen necesidad, no hay un impulso propio para buscar de Dios en todo. No les falta información a estas personas maduras, pero inmaduras en su forma de accionar. No, les falta ejercicio espiritual. Porque no le falta información. Primero, la información lo tenemos en la palabra. La palabra de Dios crea escenario donde podemos aprender con Dios. ¿Saben qué? El mejor maestro de los maestros es el Espíritu Santo. Cuando permitimos que Dios trate con nosotros, es importante involucrar al Espíritu Santo de una manera intencional y hablar con Él claramente. Espíritu Santo, hazme entender la palabra de Dios. Quiero comprender porque quiero vivirla, quiero practicarla y quiero que pueda crear en mí un impacto único. Aleluya. Ahora, la palabra no fue dada solo para ser comprendida, sino para ser practicada repetidamente. La palabra de Dios está allí para que nosotros podamos simplemente practicarla y no solo conocerla, no solo comprenderla, no solo sentarme y decir, wow, eso es verdad. Eso es cierto. Eso es una cosa que qué bueno que ha dicho. Come on, brother, ¿verdad? Y le encanta escuchar la palabra, pero muy difícilmente practicarla repetidamente. Y si lo practica, lo hace a su conveniencia. Si no me afecta mi estilo de vida, si no me afecta en sacrificios, está bien. Pero cuando la palabra me confronta y donde me pide sacrificar algo, entonces simplemente ya hay un problema. Ese es el punto. La verdad no obedecida no se pierde, se acumula y endurece el oído espiritual. Hermanos, llega un momento en que una palabra del Señor en su palabra, valga la redundancia, nos impacta en el primer momento. Y creemos en ella. ¿Por qué? Porque es verdad. Pero llega un momento en que por tanto escuchar y no practicarla, no ponerla en práctica, se vuelve como una palabra más. Porque ya se endureció el oído, ya es algo más, ya no tiene el privilegio y el impacto que tiene la palabra de Dios. Ya lo digo, es la Biblia. Pero es palabra ¿de qué? ¿Saben lo que representa cuando hablamos palabra de Dios? Porque en ocasiones es muy ligero el uso que le damos. Pero en realidad estamos hablando de la palabra de Dios. Y lo que el Dios está diciendo debe ser trascendental y relevante para nuestras vidas. ¿Correcto? Pero si esto lo hemos escuchado tantas veces y no lo practicamos, no lo ponemos en énfasis en nuestra vida, entonces ¿qué pasa? Es algo más de lo que ya escuché. Ya escuché varias veces. Ya no tiene el mismo impacto. Y eso duele. ¿A quién? A Dios. Duele porque lo que Dios está esperando es que cuando usted y yo conozcamos la verdad, pongamos en práctica. La palabra ignorada hoy se vuelve más difícil de obedecerla mañana.
No podemos nosotros pretender de que lo voy a hacer, cuando pueda voy. Yo creo que este no es un tiempo en el cual yo voy a poder cumplir esa parte de la Escritura. Pero estoy seguro que mientras estoy creciendo voy a poder. Y hay una cantidad de justificativos. El ser humano es experto en justificar, ¿correcto? Todo lo justifica, todo lo pone, evita responsabilidades. Y de esta manera piensa que ya se libró de Dios. ¿Por qué? Porque no veo que hay impacto, no veo que hay algo que me ha pasado. Ni se da cuenta más de lo que le ha pasado. ¿Por qué? Porque no tiene criterio. Ahora, la madurez se mide por gobierno, no por conocimiento. O sea, la palabra de Dios, si no gobierna mi vida, entonces simplemente no puedo hablar de madurez. Vamos a ver Juan capítulo 15, versículo 7, por favor. Dice la palabra del Señor algo tan relevante aquí. De esta manera, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra no dice si conocen mis palabras, ¿correcto? Dice si mis palabras permanecen en ustedes. Aquí hay un punto que a mí me llama poderosamente la atención, porque permanecer no es visitar, es habitar, es estar en el lugar. No es simplemente voy a hacerle una visita a la Biblia a ver qué es. No, es permanecer en la palabra. Permanecer en ella trae frutos. La palabra gobierna cuando dirige nuestras decisiones, cuando corrige nuestras actitudes, cuando limita los deseos y redefine nuestras prioridades. Es allí donde la palabra está actuando y gobernando nuestras vidas. Primero, no tomo decisiones si no va a criterio de la palabra. Tomo en cuenta la palabra de Dios en mi vida. Eso significa que la palabra está gobernando mi vida. ¿Por qué? Porque no voy a hacer algo que va en contra de la verdad. Segundo, corrige mis actitudes. Empiezo a elaborar. Si encuentro en la palabra que mi actitud es impropia y no tiene relación con lo que yo estoy haciendo y lo que la palabra dice, entonces empiezo a cambiar. Porque, hermanos, usted y yo tenemos dominio sobre lo que decidimos. Amén. Nosotros podemos tomar decisiones de hacer o no hacer. Dios se mete en lo que nosotros no podemos hacer, pero nunca se va a meter en el lugar y en el área donde usted y yo podemos trabajar. Así es que la palabra de Dios gobierna mi actitud. Eso lo vemos y lo debemos de ver en los resultados. Si la palabra de Dios limita los deseos, hay algo que Dios pone y me dice, hasta aquí puedes ir, pero esto no te es permitido. Cuando la palabra de Dios gobierna nuestra vida, nuestras prioridades se empiezan a enfocar y redefinir a través de la palabra del Señor. Todo lo que quiero, todo lo que planeo, todo lo que quiero enfocar en la vida, ahora se enfoca bajo lo que la palabra de Dios gobierna para mí. ¿Me explico? Esto es importante porque la madurez espiritual no se nota por lo que se explica, sino por lo que se somete. No puedo simplemente decir, la palabra de Dios es esta, la palabra de Dios es aquella, pero en el momento en que me toque someterme a lo que yo estoy hablando y no lo hago, entonces no tiene ninguna coherencia. Por esa razón es que el verdadero cristiano necesita tener la palabra de Dios
como gobierno de su vida. La palabra debe de gobernar. Una vida gobernada por la palabra es una vida alineada. No es perfecta, pero se alinea a la palabra. No hay manera alguna que la palabra, que nuestra vida pueda ser gobernada por la palabra si nosotros no le damos espacio a la palabra para transformarnos. Y esto es algo que muchas personas batallan, pero necesitamos poner enfoque y énfasis en nuestra vida. La iglesia se fortalece cuando la palabra tiene autoridad real, realidad, no palabras solamente sueltas. Miren lo que dice Lucas 6, 48 y 49. Leo la palabra. Dice: semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús describe dos casas aparentemente muy iguales, muy similares, pero con resultados diferentes. Uno sobre la roca, el otro sobre la tierra. La diferencia no es el contexto. Es la respuesta interna a la voz de Dios. No es lo que yo quiero entender, porque estamos llenos de personas que tratan de entender la Biblia solo a la conveniencia personal. No. Cuando la palabra le confronta, simplemente sale y dice: yo no entiendo la palabra de esa manera. No creo que está diciendo eso. Cuestiona. No porque está convencido, sino porque no va acorde a su conveniencia. Cuando la palabra nos pide salir de nuestra comodidad, hay problemas para muchos. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de hacer lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra nos guía y nos dirige es hacia lo que Dios cree que es correcto, no hacia lo que yo creo que es correcto. Y lo que Dios dice que es correcto, eso es lo correcto. Lo que su palabra dice. Ahora, para eso por supuesto hay que creer en la palabra, porque si no creemos en la palabra no hay manera de afinarlo, ¿verdad? Es lógica. Pero nosotros creemos que la palabra es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, y siempre tiene un efecto en todo. Ahora, cuando decimos muchas personas se guían por el contexto, estamos hablando de que empezamos a buscar lado, forma de traerlo a nuestro formato humano. Esto es lo que yo quiero que suceda y voy a tratar de adaptar la palabra a esto. Y eso no funciona. Y empieza a buscar versículos bíblicos para soportar, para referencia a su estilo de vida. Hermanos, Dios nos pide cambio, transformación, adaptarnos nosotros a la palabra, y la palabra no se va a adaptar a nosotros. No lo va a hacer. Ahora, la iglesia no se fortalece por programas, por discursos o por tradición. La iglesia no tiene forma de ir adelante con estas cosas. Si la iglesia se llena de actividades, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, a veces nos cansamos de tantas actividades, pero perdemos lo más importante. Por eso es que nos enfocamos nosotros en que realmente es importante enfocarnos en Dios, en todo lo que estamos haciendo, en las cosas del Señor. Se fortalece la palabra, la gente se fortalece cuando la palabra decide
ordena y confronta y corrige. La iglesia, hermanos, se fortalece cuando la palabra es la que tiene el gobierno. Me explico. Y es enseñado correctamente. Cuando la iglesia empieza a permitir que la palabra ordene la vida de las personas, confronta y corrige. Ahora, ¿qué les parece si yo trato de buscar aquello que solamente le agrada a la gente y empiezo a hablar aquí de todo lo que a la gente le encanta y dejo de lado temas fundamentales como la santidad, como el dejar el pecado y como hablar de que Dios quiere que usted y yo podamos tener compromiso y convicción real en Él? ¿Qué les parece si yo dejo temas fundamentales que son pilares para el crecimiento de una persona? Esto no va a ser entonces el propósito correcto de la iglesia. La iglesia necesita proveer de todos los recursos para crecimiento, para compromiso, para convicción, y eso ordena la vida de las personas. Y el que no quiera adaptarse a la palabra, no a lo que dice el pastor en forma literal, no al criterio del pastor, no a la opinión de lo que se está diciendo, sino la palabra. Cuando la palabra de Dios dice algo y es expresada en la iglesia, es importante ponerle cuidado y estar pendientes de poder decir: eso es verdad, eso es de Dios, porque en la palabra de Dios dice eso y lo voy a hacer. Ahora, escuchen bien algo. Hay formas de reaccionar. Cuando las personas empiezan a decir: eso es correcto, eso es cierto y eso es algo que se tiene que hacer, no está asumiendo en una confesión directa para decir: eso es cierto, eso es correcto, eso es algo que yo lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? Estoy diciendo que los demás lo pueden, lo tienen que hacer, pero no estoy directamente involucrándome yo. Pero cuando digo: eso es cierto, eso es correcto y lo voy a hacer, en vez de decir: eso es cierto, eso es correcto, eso es lo que se debe de hacer. ¿Qué es lo que sucede? Actitudes, formas, reacciones. La forma en que reacciono a algo tiene relevancia. En la primera, en donde digo: eso es lo que se tiene que hacer, no estoy comprometido yo. Pero si digo: yo necesito hacer, entonces estoy declarando que yo necesito hacer ese paso. La palabra no fue dada para acompañar la vida cristiana, fue dada para dirigirla. La palabra de Dios nos dirige. No es que solamente, ¿qué es acompañar? Acompañar es: voy a leer la palabra. Qué lindo, qué hermoso. Es cierto, pero no dirige mi vida. ¿Por qué? ¿Cuándo es que la palabra dirige mi vida? En el momento en que lo aplico. En el momento en que permito de que esa sea mi regla y mi principio y mis valores. Allí es donde la palabra me dirige. ¿Por qué? Porque ahora cambio. Voy a realizar ajustes en mi conducta, en mi carácter, y esto es lo que va a regir a partir de ahora en la vida mía. Tomo una decisión y camino por esa decisión. Entonces, ¿qué pasa? La palabra está dirigiendo mi vida. No estoy rehuyendo, estoy aceptando como regla de fe y de vida y de conducta la palabra de Dios. Y esto hace de que tenga impacto
impacto, no solo en mí, sino en los que me rodean. Y esto es lo fundamental. Por esa razón es que la palabra no fue dada solamente para leerlo, para acompañarnos o para hacernos sentir bien en el momento en forma temporal, no en nuestra vida cristiana, sino nos fue dada para dirigirnos, para enseñarnos y para que podamos llevar una vida buena ante la presencia de Dios en todo aspecto. Este mes no se trató, hermanos, se dan cuenta que estamos terminando una serie de mensajes de 4 domingos sobre el fundamento de la palabra, sobre lo que necesitamos como cristianos, cuánta necesidad tenemos de comprometernos con la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, no solo, hermanos, nosotros estamos tratando de comenzar bien el año, nosotros no estamos en ese proceso, estamos tratando, hermano, algo mucho más profundo: definir quién gobierna realmente la vida espiritual nuestra. Esa es la definición que estamos teniendo para este mes en particular. ¿Dónde estoy en el control y la forma en que la palabra impacta en mi vida? Si realmente es algo que solo me acompaña o es algo que me dirige. Si realmente es algo sobre algo que estoy construyendo en mi vida sobre roca firme, o es algo que estoy simplemente leyéndola y no aplicándola, y de esta manera lo estoy construyendo sobre arena. No hay nada firme, no hay raíces, no hay ningún fundamento sólido, y estoy levantando mi vida no sobre algo fuerte. ¿Sobre qué estoy levantando mi vida? Hoy no cerramos un tema, cerramos una decisión en nuestra vida. La decisión de decir: Señor, yo quiero que tu palabra sea mi fuerza, mi dirección. Yo quiero mi vida enfocarlo a través de tu palabra, porque entiendo que si tu palabra gobierna mi vida, me irá bien. No es que no voy a tener problemas, no es que seré perfecto, pero voy a alinearme a lo que a ti te agrada. Y esto hace que cada uno de nosotros podamos haber entendido claramente el propósito del fundamento, de la necesidad del fundamento en nuestras vidas. No queremos una palabra conocida, pero sin peso. Nosotros no queremos una fe informada, pero sin dirección. No queremos que alimente nuestras emociones. No queremos simplemente ser alguien que dice: estuvo bueno, estuvo perfecto, es lo que se necesitaba escuchar, ¿no? Pero nunca decir: es lo que yo necesitaba. No queremos una espiritualidad cómoda, pero sin frutos. Queremos que el Señor trate con nuestro espíritu, pero que esos cambios que vamos a hacer traigan frutos de bendición. La palabra de Dios nos cuida. Con sobriedad y convicción en esta hora vamos a declarar: seremos un pueblo comprometido con la palabra, no solo en lo que escuchamos, sino en lo que permitimos que gobierne nuestra vida. Que marque control absoluto de la palabra. Y muchos catalogan en ocasiones que eso es fanatismo religioso. Hermanos, permitir que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida no es fanatismo, no es religiosidad, tampoco es legalismo. Es una actitud coherente que tomamos como hijos de Dios en aceptar algo como regla de un Dios a quien servimos.
Así es que la palabra sea algo que pueda marcar nuestra vida hacia Cristo, no hacia algo que me convenga, no hacia lo que yo quiero. Yo debo de permitir que la palabra de Dios gobierne mi vida para que yo camine en integridad, en poder, en gozo y en victoria. Aleluya. La victoria y la prosperidad vienen cuando nuestro espíritu está sometido a la voluntad perfecta de Dios. Señor, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias por tu palabra, por tu verdad. Te doy gracias porque nada de lo que hacemos en nuestras vidas, Señor, buscando nuestra propia conveniencia, es algo que va a tener buen resultado, sino solo consecuencias. En esta hora, como pueblo tuyo, Señor, permitimos que la palabra gobierne nuestra vida, que sea regla y conducta de fe, de amor y de esperanza. Dios, permitimos que tu palabra pueda ser luz en nuestro caminar diario. Esto no se trata, Señor, de algo de domingos o días de servicio solamente. Esto es algo diario que me debe de llevar a reflexionar y entender que mi necesidad de Dios es diario. Gracias te doy en esta mañana, en esta hora, y permite, oh Dios, que nuestro espíritu siempre repose en ti, en tus promesas, en tu palabra. Que ella gobierne completamente todo, que pueda direccionar nuestra mente y nuestro corazón hacia el propósito noble que tú tienes para nosotros. Dios, te agradezco profundamente por cada uno de mis hermanos y hermanas que están buscando, Señor, de todo corazón agradarte a ti, buscar tu gloria, Señor, ser consciente e intencional en nuestra búsqueda de ti, de tu presencia. Gracias te doy porque una vez más podemos recordar, oh Dios, de que tú eres el único a través de tu palabra que puede guiar nuestra vida a tener la victoria final. En el nombre de tu amado Hijo Cristo, amén y amén.